Hola, hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Diáspora Radio. Esto es un encuentro, un recuento y también un reencuentro con parte de la comunicación cubana del último medio siglo. Hacemos Diáspora Radio cada jueves y hoy estamos con una nueva protagonista. En este diciembre que dije iba a ser de mujeres, ya la veo en línea y en solo instantes voy a estar comunicándome con ella. Pero voy a poner un tema musical para comenzar a presentarla. Estudió Derecho, abogada, después siguió a su segunda carrera, periodismo, de lo que se tituló en 1972. Inició una larga trayectoria en la radio cubana. Esta canción me la pidió ella. Sábanas Blancas de Gerardo Alfonso. Con esta canción voy a recibir a Perla Marina Alcover, con quien me voy a conectar en instantes. Perla Marina Alcover, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Álvaro. A ti, bueno, a los que nos están viendo, los que se han conectado. Las personas se van a ir conectando poco a poco, estamos recién comenzando, muchos nos van a ver en vivo y otros grabados porque cada uno de los capítulos de Diáspora Radio los subimos al canal de YouTube y también en Facebook. Perla, qué gusto verte después de tantos años, muchos años, Veintipico. 20 y pico de años. Perla, ¿cuándo sales de Cuba? Yo salí de Cuba en 1996. En 1996. En enero de 1996. Muchos años ya. Y te Ujú. puedo preguntar la razón de por qué en ese momento de tu vida y de tu carrera. Te voy a ser absolutamente sincera. Obedeció a motivos familiares, no a motivos ni económicos ni políticos. Más acá o más allá de donde yo pudiera pensar, de lo que yo pudiera pensar, de lo que yo pudiera opinar. Pero fue básicamente porque mi hijo salía de Cuba y bueno, pues yo detrás de él, hijo único. Así que, y vine a vivir aquí en Miami, donde yo jamás pensé vivir. No me pasó por la cabeza nunca. Nunca. Entonces fue un tema familiar. Y, mm, y lo dudaste en algún momento, fue algo así, no se duda, con mi hijo, a donde sea. No, no, fue algo muy planificado, muy calculado. ¿Sí? Sí, absolutamente. Em, ¿Cómo sales de Cuba con permiso, con visa de la UNIA, con algo o No, simplemente como no, no, turista? no, no, no. Ujú. Esas peripecias que hacemos los cubanos para salir. Bueno, yo tuve que hacer mi peripecia también. Presenté Sí, una carta donde decía que iba a visitar a unos familiares en Panamá, pero de alguna forma conseguí la visa para Jamaica y de Jamaica para acá. mm, Porque el año anterior, creo, no recuerdo bien, no recuerdo exactamente, pero la última vez que yo había solicitado visa, porque yo había estado aquí 3 veces antes en Estados Unidos, me la habían negado porque fue cuando el incidente de Hermanos al Rescate, claro, cuando tomaron los aviones de Hermanos al Rescate. Y entonces le estaban claro. negando la vista a todos los artistas, intelectuales, etcétera. Y bueno, me cogió ese momento y dije, bueno, si no es por un lado, es por el otro. Y de Jamaica vine para acá. Y esa decisión, ese cambio, Perla, lo tomas después de un cuarto de siglo, 25 años dedicado al ejercicio de tu profesión, al periodismo. ¿En algún momento dudaste dejar atrás tu carrera, desentenderte de lo que había sido tu vida durante medio o durante un cuarto de siglo de vida? Mira, Álvaro, no dudé,
pero sí indiscutiblemente para mí constituyó, digamos, un desgarrón emocional y profesional, porque date cuenta que yo llego aquí con 50 años, ya no era edad para insertarme en ningún medio de prensa, porque además, como digo yo, todos los números de la lotería ya estaban en la bolsa, no cabía ni uno más. Aquí ya estaban todas las grandes figuras, ya estaban establecidas en televisión, en radio había muy pocas mujeres, poquísimas, y en televisión menos. Entonces, nada, pues emprendí otro camino que es el de la traducción, y así estuve trabajando como traductora 21 años. Entonces, esa fue tu profesión desde que llegaste y te desentendiste del periodismo. No, ni siquiera lo intentaste. Intenté haciendo una sustitución en Telemundo, muy al principio, pero ¿qué ocurrió? Desafortunadamente, cogí una gripe, me dio neumonía, y yo dije, ah, no, esto no es para mí, ya esto es una señal, déjame desistir. Y bueno, Sí. lamentablemente, porque sepa yo si me hubiera quedado ahí. ¿Y habías aprendido tan bien en Cuba el idioma? ¿Perdón? ¿Habías aprendido tan bien el idioma como para dedicarte a la traducción? No, te voy a explicar algo. Yo me gradué de inglés, de idioma inglés en la Abraham Lincoln. Y bueno, lo puse a un lado. No era algo que no era un idioma que yo utilizara con frecuencia en Cuba, ni mucho menos. Pero el Claro. problema consiste cuando tú vas a traducir de un idioma a otro, el idioma que sí tienes que dominar muy bien es al que tú traduces. Es decir, tú tienes conocimiento del inglés, por supuesto, un conocimiento sólido, pero el que tú tienes que dominar, si vas a traducir al español, es el español. Y en ese caso, me tiro en el ruedo con cualquiera, para que ¿Sí? sepa. ¿Y qué tipo de traducciones, Perla? ¿Traducciones económicas, de mercado? ¿En qué De mundo todo, literarias? de todo tipo, de todo tipo. Médicas, o sea, científicas, médicas, técnicas, legales. He aprendido mucho realmente, financiera, turismo, he aprendido mucho. Además un trabajo que me gustó. Ya no, ya estoy retirada. Está retirada. Tomando en cuenta y comparando las rutinas, el estrés del periodismo, los programas que van a salir al aire, la hora en punto, versus la traducción, ¿cómo tomaste esta rutina de la nueva profesión? Mira, Álvaro, no sabes cuánto yo extraño todavía el corre-corre por las escaleras para arriba para llevar un cable urgente que entró, una noticia urgente, para llevarlo para la cabina. El montaje del noticiero ya, que son las 12 menos un minuto, tú sabes, o la una, qué sé yo, esa histamina que uno libera en el trabajo, en la radio, que es donde hay más premura, donde hay más precisión en el tiempo, eso yo lo extraño muchísimo. Además del ambiente de la redacción, que es el del comentario, considerar las noticias, que tú crees de esto, la opinión, en fin, ese ambiente yo lo extraño mucho, porque el de un traductor es más individual, es tú y el texto que tienes delante para traducir. Pero yo Y un ritmo todavía me totalmente arrepiento de ese distinto al periodo. ritmo. ¿Perdón? Un ritmo totalmente distinto. Ajá, es completamente diferente. Claro. Vamos a eso y vamos a la radio, porque desde que te titulas de periodista en la década del 70, te Ajá. vinculas a la radio. ¿Llegas a la radio por accidente o por vocación? Yo te diría que por accidente, porque cuando me graduó me ubican en Radio Reloj, que es una gran escuela. Yo creo que todo periodista radial debe pasar por Radio Reloj primero, porque te enseña mucho lo que es la síntesis. Y bueno, pues estando en Radio Reloj se me presentó la oportunidad de los servicios informativos de el ICRT y pasé a los servicios informativos. En aquel entonces se hacía el noticiero que era el rápido, al de las 7,
pasé a trabajar en el turno de la mañana como jefa de turno y ahí, bueno, pues se me fue colando la radio en las venas. Cuando hablas de los servicios informativos, es tal vez un título, una nomenclatura no común, o tal vez no es lo mismo que entienden las nuevas generaciones. ¿Qué eran los servicios informativos del ICRT en el 70? Mira, en el 70 los servicios informativos se encargaban de darle, era como un consolidado, digamos, porque se encargaban de darle, nosotros hacíamos los boletines que salían a diferentes horas en Radio Progreso, Radio Liberación, Radio Internacional, o sea, en determinadas emisoras, sobre todo las de alcance nacional. Después, por la tarde, bueno, se hacía el rápido, que el rápido sí salía en cadena. Pero bueno, yo no tenía nada que ver con eso porque yo trabajaba en el turno de la mañana. También para los servicios de lo que llamaban servicios de apoyo, que eran programas especiales que se hacían en distintas emisoras, pero que de alguna manera en los servicios informativos le dábamos esos servicios, digamos, a las emisoras que tenían ese tipo de programas. Es como el radioarte que proveía dramatizado. Los servicios informativos eran el proveedor centralizado de noticias para la radio cubana. Desde ahí se hacían en los 70 las noticias de todas las emisoras nacionales. Así mismo fue. Bueno, te voy a decir, yo empiezo en los servicios informativos en el 72, 73, después que me graduó de periodismo. Y ya entonces, bueno, después vino lo que es la fusión de Rebelde y de Liberación. Y entonces ya Radio Rebelde se queda como, digamos, como la emisora insignia. Y bueno, pues ahí fuimos a parar un grupo grande, tanto de Liberación como de los servicios informativos. Y empieza la creación de Haciendo Radio, posteriormente de Exclusivo, y así. Claro, entonces el equipo que llega a Radio Rebelde tras la fusión de Liberación con Radio Rebelde viene de alguna manera migrado de estos servicios informativos del ICRT. Muchos llegamos de los servicios informativos del ICRT, la mayoría. Porque nosotros, perdón, sí. dime, Sí, dime. ¿cómo era ese periodismo del 70? Porque has tenido la suerte de vivir estas décadas donde ha habido cambios. Era muy distinto el periodismo de los 70 al que, por ejemplo, me tocó a mí o a mi generación en los 90. Álvaro, yo te diría que no era un periodismo atractivo, no era un periodismo para nada atractivo el de los años 70, digamos al 80, 82. No era un periodismo atractivo. Era muy encasillado, muy rígido, muy dogmático. Para mí carecía de atractivo por completo. Aunque uno trataba de hacer lo mejor posible. Pero no había, claro, te estoy comparando, estoy hablando en comparación con lo que vino después, con los años, la década del 80. Claro. Sí hubo una eclosión en lo que es la radio, en los programas radiales, sobre todo con la fusión de Rebelde y Liberación. Claro, ahí vamos a llegar después, pero quiero seguir ahí en los servicios informativos porque me interesa, sobre todo, visualizándolo yo, que no vivía esta etapa, si cuando uno vivía en una emisora tenía un control sobre la agenda o había un control político sobre la agenda, ¿cómo sería ese control cuando todos los servicios informativos estaban centralizados en un mismo núcleo? Había mucho control. ¿Cómo recuerdas tú cómo se imponía la pauta informativa, la agenda? ¿Era una imposición? ¿Cómo se creaba esa agenda informativa? Mira, yo he pensado mucho en eso durante todos estos años y te voy a decir algo. ¿Con qué yo lo comparo? Y entiéndase bien que lo estoy comparando desde el punto de vista de la mecánica. Yo lo comparo con un juego de póker. Tú te gradúas de periodismo y vas a trabajar a una emisora, digamos, a los servicios informativos, aunque todo era lo mismo si ibas a trabajar a Granma que a otro lugar.
El jugador de póker quiere jugar póker y se sienta a la mesa. El periodismo se inserta en determinado órgano de prensa, etcétera. Todo tiene sus reglas. El póker tiene sus reglas. Y si tú te vas a sentar a jugar póker, tú sabes que todas esas reglas las tienes que cumplir. Si no, no juegues. Con el periodismo pasado lo mismo. Desde que tú te graduabas, es más, desde que tú eras estudiante, ya tú sabías por dónde iban los tiros, por dónde venía la cosa, por dónde tú tenías que ir. Porque de hecho la política editorial siempre la trazó el partido, el departamento ideológico del partido, siempre. Y entonces ya tú sabías más o menos el trío por el que tú tenías que caminar. Tratabas de hacerlo lo mejor posible. Como después dijo en los años 80 Juan Hernández, que fue un ser extraordinario, que era director de Radio Rebelde muchos años, un individuo. Juanito nos decía, vistan la noticia de largo. O sea, hacerlo no a cañonazos, sino con un pincel. Tratar de que la redacción fuera lo más agradable posible, lo más atractiva posible. Pero yo pienso que eso se viene a lograr ya en los 80. En los 80. Esta frase que me dices, tú me la decía de alguna manera Carlos Rafael Jiménez, el caballero de la calle del móvil. Carlos Rafael me decía eso siempre. Juanito nos decía, aunque estemos en calzoncillos, tenemos que salir vestidos de traje. Así mismo, bueno, es más o menos. Vistan la noticia de largo, eso era lo que él nos pedía. Sí. Y realmente en los años 70 no era fácil, ni tenías, ¿cómo te diré? Ni tenías mucha motivación, porque la radio era muy monótona, salvo excepciones, por supuesto, pero era muy monótona, muy encasillada. Y la gran eclosión viene en los años 80. Cuando tú me hablas del rápido, ¿era como una suerte de noticiero nacional de radio que salía en cadena igual? Igual, exactamente igual. Yo me acuerdo que tú ibas caminando por las calles y tú sentías desde las casas los radios, el rápido de las 7 en punto. Y eso era en las 50 y pico emisoras del país que salía en cadena. Entonces llegas a trabajar a Rebelde tras la fusión con Radio Liberación y te toca protagonizar, Perla, ahí lo que ya he hablado en otros capítulos de Diáspora Radio, lo que algunos han dado en llamar la época de oro de la radio, al menos en el periodo de la revolución o de Fidel Castro. ¿Cómo recuerdas esa época que algunos dicen de oro? ¿Era tan de oro? Mira, a propósito de eso, yo tuve una conversación hace algunas semanas con Doniquian, con Francisco Díaz Doniquian. Y Doniquian me decía que él no consideraba que hubiera sido una época de oro, ni que hubiéramos inventado nada, porque ya eso se estaba haciendo en el mundo, porque Doniquian es diexista y entonces él conocía mucho también en aquella época de lo que hacían las principales emisoras de radio de otros países. Y lógicamente, él no veía nada nuevo en lo que estábamos haciendo, pero para el oyente sí era algo muy novedoso. Para el oyente, que en definitiva es el que nos interesaba, sí lo era. Y yo creo que sí, que de alguna manera los años 80 fueron la época de oro por lo menos el periodismo radial, lo fue. La salida al aire de Haciendo Radio fue una novedad total. Ibarra también un genio. Ibarra como conductor, como realizador, como todo. Ibarra tenía mucha inventiva. Era un tipo muy dinámico. Después viene Daniel con Exclusivo, que también aquello era una aventura todas las noches. Lo mismo que en Haciendo Radio. Y bueno, y siempre la tutela del partido, que no es más que trazaba la línea editorial. Porque mira, te voy a decir algo y a lo mejor esto me trae una lluvia para el que lo oiga, una lluvia de críticas. Alvarito,
la libertad de prensa no existe. No. Porque son políticas editoriales de las que tú no te puedes salir. Si tú vienes al Nuevo Herald con una historia determinada que no se ajusta a ellos, sencillamente no te la publican. Y así es con todo. Ahora hay márgenes de libertad, márgenes de concentración, ¿no? Estamos de acuerdo, pero hay un cuerpo central, que eso lo dicta la política editorial del órgano, sea prensa radial, sea prensa escrita, televisión, lo que sea. Incluso se está viendo en internet, en los sitios web de internet, en los blogs. Eso es absoluto. Y como tú bien dices, hay más margen, obvio, hay más margen para abordar toda una serie de cosas, pero la política editorial no te salgas de ella, no te salgas de ella. En Cuba o al menos hay más o menos, que tampoco es mucho, porque hay mucho monopolio de la información y de los medios en casi todo el mundo, pero hay más o menos diversidad como de medios, ¿no? Que en algunos países como el nuestro no hay esa diversidad, hay una centralización. No, pero quiero irme, Perla, a esos años, porque asumes tu trabajo de reportera, redactora, pero llegas también a dirigir el área internacional de la radio. Álvaro, la recepción aquí es un poco difícil y el audio me llega un poco distorsionado. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Te decía que igual eras periodista, pero llegaste a dirigir la redacción internacional de la radio. Sí, absolutamente. ¿Cómo era hacer periodismo internacional? ¿Cómo era mantener al día la noticia del mundo? Cuando tal vez no teníamos tantos recursos, no había periodistas en terreno, no había enviados especiales, no había corresponsalías. ¿Cómo lo solucionaban en esos años? No. Te voy a explicar. Nosotros no teníamos corresponsales propios, pero sí teníamos una cantidad de información en aquella época eran teletipos, no había computadora, ojo, no recibíamos información por computadora, pero sí por los teletipos, o sea, no lo recibíamos por internet, sino por los teletipos. Y teníamos una gran cantidad, mira, increíble pero cierto, en aquella época, en los años 80, teníamos AP, UPI, Reuters, France Press, Xinhua, la China, TAS. La China. Pero fíjate que tres importantes teníamos: AP, UPI y Reuters. Y no recuerdo más, pero sé que había más, contábamos con los servicios de cable de muchas. Bueno, por supuesto, Prensa Latina, que Prensa Latina sí tenía sus corresponsales. Claro. Y entonces nosotros nos nutríamos de eso. El mundo de los teletipos, que además fue parte también del lenguaje y la puesta al aire de la radio, el sonido de los teletipos. Así mismo, cuando entraba una noticia urgente, sonaba una campanilla, y allá a correr todo el mundo a ver qué era lo que estaba pasando. Claro. Y tuviste una época en la que te tocó asumir coberturas nacionales e internacionales muy importantes de la radio cubana. Espérate, Alvarito, perdón que esto volvió a encangrejarse. No importa, yo te vuelvo a repetir la pregunta. Es muy lenta, la recepción es muy lenta. Repite lo que dijiste, por favor. Sí. Te estaba diciendo que tuviste una época en la que te tocó asumir importantes coberturas nacionales e internacionales de la prensa cubana, acompañando incluso a Fidel Castro. ¿Cómo llegas a ser la persona de confianza como para coberturas de este tipo? Porque bien sabemos que dentro de la radio eran asignados determinados periodistas para estas coberturas. Mira, eso a mí me ha costado más, explicar eso me ha costado más de una mueca de escepticismo. Yo nunca fui militante del partido. Bueno, pionera, por supuesto que no tenía edad para hacerlo. Nunca fui militante del partido, ni de los Jóvenes Rebeldes, ni de los UJC, ni de nada. Sencillamente era una cederista, como todos, que hacíamos la guardia
cuando nos acordábamos, y a la federación, punto. Yo no tuve más militancia que esa. Yo te diría que la confiabilidad viene porque yo había estado en Estados Unidos y había regresado. O sea, había estado incluso trabajando cubriendo la Asamblea General de la ONU y había regresado. La confiabilidad y también, te voy a decir algo aunque suene un poco petulante, por la calidad. Por la calidad. No todo el mundo se montaba en ese tren. No todo el mundo se montaba en ese tren. Eso era una selección. Era una selección, por eso te digo, porque era una selección donde se analizaba qué. Y te tocó montarte, y te montaron, no en trenes, en muchos aviones. Y quiero llegar. De lo que yo hubiera querido. Quiero llegar. ¿Cuáles son de esos aviones en los que te tocó montarte en coberturas de primer nivel en la radio cubana, Perla? ¿Cuáles son los aviones que más recuerdas, los viajes que más recuerdas? Mira, te voy a decir algo. El primer viaje mío es el que hago a la URSS, a la Unión Soviética, en 1986, como para cubrir, como parte de la delegación de prensa cubana, para cubrir, o sea, por la radio cubana, para cubrir el 26 Congreso del PECUS, que fue el último. Yo te diría, yo hoy me estaba acordando de eso, yo te diría que ese fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado. El Congreso, ese Congreso del partido fue el que marcó las pautas, el que propició no vamos a llamar la caída, la disolución de la Unión Soviética, que además eso trajo unas consecuencias funestas para todo el planeta, que todavía hoy se sienten. Y el que quiera saber mi opinión, que me pregunte, que no es momento ahora de ¿cómo se llama?, de dar explicaciones de ese tipo, pero sí fue un acontecimiento que de verdad cambió el rumbo de muchas cosas. A mí un buen día Juan me llama a su oficina y me dice, bueno, Perla, prepárate, porque hay un seminario para lo del Congreso del PECUS, y que pensé que me estaba hablando Juan de la cosa, de la noticia, ¿no?, de la redacción. Ah, bueno, sí. Entonces, cuando me dice que yo soy la designada para ir a cubrir ese evento, yo me quedé loca. Sí, porque yo sabía que era una cosa extraordinariamente importante y sobre todo por todos los personajes que yo pude ver allí. Date cuenta que se invitaron a los secretarios de los partidos de todos los, ¿cómo se llama esto?, de todos los países socialistas, más los países sobre los que la Unión Soviética tenía en su esfera geopolítica, digamos, todos los líderes. Claro. Y yo pude conocer a esa gente. Y de ahí, de ese viaje sale otro viaje que tengo que acordarme por muchas razones, el de Corea del Norte. Pero quiero quedarme antes de irnos a Corea en ese viaje del PECUS, porque tú nos dices que fue el último congreso, y claro, efectivamente, después en el 89 desaparece la Unión Soviética y no da tiempo al nuevo congreso que el Partido Comunista lo hacía cada 4 o 5 años. Y tú dices que fue muy importante para la desintegración de la Unión Soviética. ¿Recuerdas qué pasó ahí? ¿Qué se debatió ahí que fue tan importante según tu punto de vista? Mira, todos los secretarios generales de la República Soviética, todos y cada uno desfilaron por delante del micrófono y expusieron sus puntos de vista. Yo nada más que te voy a decir algo para que tengas idea de la magnitud de lo que ahí se discutió y lo que se debatió, etc. Yo me tenía que volver una artista para las informaciones que yo tenía que mandar a Radio Rebelde y además para que salieran en todas las emisoras. Porque yo no podía dar crédito a muchas de las cosas que decían ellos. No es que no podía dar crédito, es que no sabía cómo yo lo iba a decir. Hasta tal punto que cuando en Rebelde existía la tradición, y creo que en las demás emisoras, no sé,
que cuando un periodista regresaba de un viaje de esa naturaleza, daba una conferencia, o sea, se reunía con el resto de los periodistas y bueno, preguntas, respuestas, intercambios para contar lo que uno había visto. Cuando yo regreso, Juanito me llama a su oficina, bueno, Perla, ¿qué? Digo, mira, Juanito, hay esto y esto pasó, esto fue. Vamos a dar la reunión. Y me dice, no, Perla. Digo, bueno, a mí me parece que no debemos darla. ¿Por qué? Pero claro, cómo uno iba a explicar todo lo que habían dicho esos secretarios generales, todo o las cosas más importantes? ¿Cómo? ¿Cómo tú lo vas a Y traducir? entiendo, Perla, que entonces de lo que se dijo políticamente conflictivo en ese Congreso del PECUS, no pudieron informar para Cuba nada. No informaron lo que allí No, estaba ocurriendo. mira, el reto estaba precisamente en hacer de esa información algo digerible, algo que se pudiera transmitir. Entonces, por supuesto, uno tenía que ir expurgando, ¿te das cuenta? Para poder decir algo. Y entonces, Claro. después bueno, vino la intervención de Fidel en ¿cómo se llama esto? En el Pleno, como primer, o sea, como secretario general no, primer secretario del partido en Cuba, que fue no recuerdo exactamente qué fue lo que él dijo. Imagínate, han pasado 30 y pico de años largos. Pero sí, de alguna manera, él dejó entrever en ese discurso el riesgo que se estaba corriendo. De una manera muy sutil, pero lo dijo. Me imagino que si él vio allí algún riesgo para la continuidad del socialismo, se haya enfurecido. Tal vez de ahí salió con esa visión que después dijo en algún momento, si un día nos levantamos y vemos que se acabó la Unión Soviética, nosotros seguiremos acá. Tal vez eso se lo forjó ahí, tal vez. Por supuesto, porque además dirán lo que se quiera, lo juzgarán de la manera que cada uno estime conveniente. Pero de lo que sí no hay ninguna duda es que fue un genio político. En lo económico, un desastre, pero fue un genio político. Sí, pero es que es así. Es así. Y él se dio cuenta, no creo que en ese momento, porque me imagino que viniera siguiendo la situación en la Unión Soviética desde mucho antes. Pero ahí él se dio cuenta, o sea, lo dejó entrever. No sé. El riesgo para la continuidad, y así mismo fue que en el 89 ya se produjo el ¿Tuvieron colapso. indicaciones en ese congreso del PECUS desde la Unión Soviética, los enviados de la prensa oficial cubana, tuvieron indicación así como para decir, esto no lo informen, esto no se dice, ¿no? Como te digo, cuando te sientas a jugar póker, tú sabes cuáles son las reglas. Eso, Es listo. más, te voy a hacer un comentario que no sé si tú te acuerdes de esto o algo por el estilo. Los martes y los jueves citaban a determinados periodistas al Comité Central. Los martes eran las llamadas páginas nacionales, en las que informaban en un coto cerrado, informaban la situación nacional cuál era y las cosas más importantes, etcétera. Y en lo internacional exactamente ocurría lo mismo. Nos citaban, bueno, llegamos ahí, siempre Aldana muchas veces intervino, Aldana que era el secretario, ¿cómo es? El jefe del Era el departamento ideológico. director del departamento ideológico, sí, el que está al frente del departamento ideológico del partido. Y nos decían, bueno, por ejemplo, nos actualizaban mucho con la situación de la guerra en Angola y nos dijeron cosas y nos orientaron cosas, informaciones que eran tremendas y que sabíamos que no podíamos dar. Porque en esas reuniones, más que decirte lo que debías dar, te decían lo que te informaban, mira, hay esto, pero no lo puedes dar, ni lo toques. Y uno ya sabía de sobra que no lo podía dar, como por ejemplo, Claro. en la guerra en Angola hubo un momento en que los soviéticos por poco se retiran, por contradicciones con la dirección angolana. Y eso nos lo dijeron, ¿tú crees que yo estoy loca?
de venir, por favor. No, eso era así. Claro. Oye, Perla, cuando estábamos hablando del Congreso del PECUS, este Congreso que según tú cambiaría el destino o ya marcaría el destino, además se estaba discutiendo la Glasnost y todas esas cosas, la perestroika, que Ajá. fueron los que generaron los grandes cambios en la Unión Ujú. Soviética y la desaparición. Me dijiste que de un viaje a Corea del Norte. Sí, porque estábamos en Moscú, ya el Congreso se estaba acabando y una noche vamos a la Embajada de Bulgaria, porque Fidel iba a firmar un convenio de colaboración por un quinquenio con Bulgaria. Un quinquenio, después de eso, el quinquenio no llegó, no se pudo implementar el convenio. Esa noche de la firma de ese convenio, cuando termina, bueno, todo, la ceremonia, qué sé yo, Fidel nos llama y nos dice, bueno, ustedes tienen prisa por regresar a casa. En lo absoluto, comandante. Y nos va a decir, ay, sí, yo me quiero ir, ¿no? Y nos dijo, bueno, los voy a invitar a que sigan viaje conmigo. Eso fue todo. Nos dijeron que nos apuráramos mucho en recoger todos los paquetes y todas las cosas, que salíamos a las 5 de la mañana del día siguiente. Y después que llevábamos un buen rato volando, viene el jefe de la seguridad personal de Fidel, y nos dice, bueno, compañeros, vamos volando hacia Corea del Norte. Porque nos habían dicho los del ICR, los técnicos del ICR que fueron con nosotros, nos habían dicho que íbamos a un país donde había 12 horas de diferencia con La Habana, a una ciudad. Entonces, todos empezamos a, a, a ver por dónde sería. Bueno, Pekín, será Vietnam donde vamos, Hanoi. Cuando nos dijeron Corea del Norte, todo el mundo hizo así, se miró, porque era un país que realmente no ofrecía nada como atractivo en ese momento. Desde el punto de vista político, dices tú, desde el punto de vista político para Cuba, o No, atractivo no, turístico. bueno, en sentido político sí, déjame llegar ahí, porque eso es algo de lo que yo me enteré aquí. Mm, vamos para, vamos volando, entonces una anécdota muy simpática, cuando él vio la cara que pusimos, dice él, no me acuerdo, era un general, no recuerdo el nombre de él. Dice, bueno, pero no se preocupen porque le hemos dicho a los camaradas coreanos que no nos pongan perro en el menú, porque para los cubanos el perro es un miembro de la familia. Mira, Álvaro, cuando digo aquello, a nosotros nos volvió el alma al cuerpo, porque muchos de nosotros estábamos pensando en eso, Dios mío, a comer perro en eso mismo. Y otra cosa muy simpática, otra advertencia, y tengan mucho cuidado con lo que hablan en las habitaciones, porque los camaradas soviéticos nos han dicho que los camaradas norcoreanos le ponen técnica a todo. O sea, que las habitaciones del hotel estaban sembradas de micrófonos. Entonces, dos técnicos de televisión que ya habían pasado por experiencias similares en otros lugares, se acostaban en la cama y decían, ay, qué ganas tengo de tomarme una botella de whisky. Oye, a la mañana siguiente tenían la botella de whisky cuando regresábamos de las distintas actividades que íbamos a cubrir, etcétera, tenían la botella de whisky, porque estábamos en una suite en la parte del salón. O sea, estaban monitoreados completos y lo peor, había desconfianza entre camaradas. No, que nos lo advirtieron, porque dirán, estos locos, sepa Dios lo que se pongan a hablar ellos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Quiero entrar un poco en el conventilleo de esos viajes de primer nivel junto a la dirección del sistema y a Fidel Castro. Eh, para nadie es un secreto que la ropa era un problema, más que un problema, sí, la ropa para viajar era un problema en Cuba.
y más para viajar a un clima distinto. ¿Cómo hacían? ¿Cómo preparaban a las delegaciones que iban a acompañar estos viajes de primer nivel para poder llegar? Porque te he visto en fotos de la época, en trajada. ¿Cómo hacían? Nada, te digo, por lo menos en eso, bueno, es un viaje que fue continuación del otro. Juanito me llamó, me lo dijo, nos prepararon mediante seminarios, charlas, etcétera, de expertos, de analistas sobre más o menos lo que iba a pasar, lo que tenían, disculpa, Sí, no te ¿cómo preocupes. se llama esto? Lo que teníamos que hacer, etcétera. O sea, unas líneas generales. Y bueno, te daban que yo no alcancé esa época, pero te daban el módulo de ropa para que fueras vestido más o menos decentemente. Y yo no, mira, Gisela Bel Heredia, la secretaria del Partido Rebelde, que en paz descanse, fue la que me prestó a mí el abrigo con el que yo fui. Porque 35 grados centígrados bajo cero cuando llegamos. Horrible, porque fue un mes de febrero. O sea, no te tocó repartija de ropa. Ajá. Oye, espérate, que esto, tú sabes que el volumen, bueno, ¿Sí? vamos a ver. El volumen Sigamos, porque ese se le echa. yo te escucho perfecto, no te preocupes. Eso fue Tú me porque escuchas te entró una perfecto, pero yo llamada. a ti no te escucho casi nada. Déjame ver qué cosa yo le puedo Yo, hacer aquí. yo, Bueno, en yo me fin. voy a centrar. Mm. Fue Eh, por la llamada que entró. Quiero seguir ya. Entonces, fuiste a la Asamblea General de la ONU, fuiste al Congreso del PECU, a este viaje que no estaba en la agenda a Corea del Norte. Entonces, fuiste pasajera del famoso, el avión de Fidel Castro era un Il, ¿no? Un Il-62 o algo así. mira, sí, eso es una cosa. Déjame decirte que eso es una cosa. Mira, has tocado una cosa de la que yo no me acordaba. Cuando nosotros fuimos para Corea, o sea, nosotros cuando fuimos para Moscú, fuimos en Aeroflot. Pero sin embargo, cuando fuimos para Corea, cuando fuimos para Pyongyang, íbamos en un avión de cubana. No, sí, un avión de cubana. Es más, y Fidel se fue en el avión, en un Ilyushin, en el avión de Aeroflot. Nosotros nos quedamos así, qué raro. Bueno, en fin. Y después nos dimos cuenta y nos enteramos además que es que nunca ningún piloto cubano había aterrizado en el aeropuerto de Pyongyang, que además es dificilísimo, porque está como en un cono, es como un cono rodeado de montañas, un cono, y entonces abajo se va estrechando, estrechando, y abajo está la pista. Ningún piloto cubano había aterrizado. Sin embargo, los soviéticos volaban 2 veces a la semana a Pyongyang. Entonces, a él lo mandaron seguro, como es lógico, y a nosotros ya tú sabes. Oye, me voy, a Abrir me voy a pista. pegar el teléfono al oído porque de verdad que esto no se arregla. A ver, Sí. dime. Sí. No, no te preocupes. Bueno, y entonces ya, ¿te tocó viajar al interior del mismo avión presidencial o siempre iban aparte la delegación de la prensa? No, nosotros siempre íbamos aparte. Siempre íbamos aparte. En el viaje a Corea, sí, y sí íbamos en una parte del avión nosotros y en la otra parte, más extensa, todo el equipo de seguridad personal de Fidel. Y en ese avión, cuando nosotros llegamos que eso es lo que te iba a comentar, cuando llegamos a Rancho Boyeros, al aeropuerto José Martí, empezaron a descargar cajas y cajas y cajas. Aquello no tenía para cuándo acabar. Eran unas cajas de madera enormes. Y nosotros decíamos, ¿qué cosa vendrá ahí? Pero óyame, yo no sé decirte el tiempo que nosotros estuvimos esperando que ese avión se descargara para que empezaran a salir el equipaje nuestro. ¿Tú sabes lo que eran? ¿Qué Armas. era? Armas. Era Desde- armamento que Kim Il-sung le había donado a Cuba. Y yo recuerdo que cuando estábamos viendo por la cinta pasar los cajones eso, el piloto estaba al lado mío y digo, ay, pero qué carga traía el avión. Y me dice él muy tranquilo, muy sonriente, no, si por poco no podemos despegar. Imagínate tú. Imagínate.
Y ahí armas venían Viaja- de todo tipo, me imagino yo. Así Viajaban un que, cargamento de armas. Y de Corea ¿cómo? del Norte, por Dios. Mm. Ajá. Entonces nunca te tocó compartir un viaje de esto de primer nivel junto con... cómo era la seguridad en esos viajes? ¿Había mucho control? Por ejemplo, cuando fueron al Congreso del PECO, en el viaje a Corea. ¿Había mucha vigilancia Tú dices para nosotros. para ustedes, para los periodistas, o andaban libremente? Álvaro, si la hubo yo no me di cuenta. ¿Para qué le voy a decir? Si la hubo yo no me di cuenta. Me imagino que sí que tiene que haberla habido. La seguridad de Fidel, por supuesto, por encima de todo. Pero, pero yo nunca me sentí vigilada. En esos viajes, te lo confieso, nunca me sentí vigilada ni nada por el estilo, en lo absoluto. Estabas en esa época, en las coberturas internacionales y todo, y ahí viene el boom de la radio, los nuevos programas que ya habíamos hablado en los 80, haciendo radio, exclusivo, el noticiero nacional de radio que empieza en los 90, creo que en los 90, no me acuerdo en qué año empieza el noticiero nacional de radio, Me y parece que fue formas un poco parte, antes, creo que fue un poco un antes, poco Alvarito. finales de los 80, ¿no? Sí. Sí. Y formas parte, yo le decía hace algunos días a un colegado y a un amigo que hay pocos nombres que sonaron tanto como ese equipo, y entre ellos el tuyo, porque tu nombre, Perla Marina Alcover, yo lo recuerdo como si fuera, después me tocó ser compañero tuyo de trabajo, pero lo recuerdo como oyente. A la 1:30 de la tarde, todas las emisoras del país, todos los días, decía tu nombre. Redacción Perla Marina Alcover. Ese Sí. nombre sonaba en las casas de Cuba, la redactora del Noticiero Nacional de Radio. Cómo es la experiencia de estar detrás de un micrófono, después de haber estado en coberturas internacionales, de haber sido comentarista, de estar en una redacción poniéndole texto para la voz de un lector de noticias, Perla? Bueno, es muy sencillo. Eh, para mí nunca constituyó un obstáculo ni nada por el estilo. Al contrario, a mí me era muy simpático por dos razones. A veces yo llegaba a un lugar X, por ejemplo, a sacar una cita para el dentista. Y cuando daba mi nombre, usted es la locutora. No, yo no soy la locutora. Yo soy la que escribe lo que los locutores dicen. Que no es como aquí, que el presentador es el que escribe las noticias. Pero tú sabes que Claro, allá no. Entonces, como yo tengo un nombre pegajoso, pues no se les olvidaba. Pero pensaban que yo era la locutora porque no sabían definir. Y para mí no fue ningún... Porque es que yo siempre simultaneé lo mismo como jefe de turno que como jefa de la redacción internacional. Yo siempre simultaneé con la redacción como tal, sobre todo la redacción de comentarios. Me involucré en otros programas. Había uno que me gustaba mucho que se llamaba Entre Líneas, que lo hacía a veces con Contreras, otras veces con Daniel Torres. Era muy interesante. Y siempre tenía algo entre manos. No me limitaba solamente a la redacción de noticias. Y para mí era muy cómodo, no tenía ningún tipo de problema con eso. Era un el tránsito redactor de natural, noticias. era como, no sé, como darle agua al El, dominó. el redactor de noticias en un sistema informativo, en una radio, es un rol o una función poco valorada, o es solamente una percepción mía. Yo creo, Álvaro, yo creo que, no sé, que puede haber 50 y 50. Más que poco valorada, yo te diría que es desconocida. Porque el público tiende, por lo menos en Cuba, el público tiende a ver en el locutor al artífice, al autor de lo que está leyendo. Y no saben que el locutor está leyendo lo que un periodista escribió. Entonces, más bien, yo no creo que sea tanto subvalorado como desconocimiento de cómo funciona el equipo de radio, ¿cómo se llama esto? Del periodismo radial. De esas cosas que hiciste en la radio cubana en este cuarto siglo
de trabajo profesional que digo yo que viviste en Cuba, de todas estas cosas que hiciste, si tuvieras que escoger algo, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué orgullo para contarle a los nietos, a los amigos, por ejemplo? Alvarito, Alvarito, me la pusiste difícil. Sí, ¿por qué? Me has hecho una pregunta difícil, pero voy a tratar Bueno, escojamos más de uno, de más de contestártela. Mira, recuerdo la cobertura del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la ONU, que ahí también fue un caso difícil, porque, por ejemplo, Shevardnadze anunció la desideologización de las relaciones internacionales. Y cuando yo mandé a decir eso a Cuba, me dijeron, pero ¿cómo vamos a sacar eso al aire? Y digo, bueno, porque el canciller soviético lo dijo, ¿qué culpa tengo yo? A mí eso no se me olvida. Y no te puedo decir que sea mi momento favorito, pero son cosas que no se me olvidan. Ahora, si me das a escoger con qué me quedaría yo de las cosas que yo he hecho, son dos, te voy a mencionar dos cosas muy sencillas. Una es un comentario que yo hice para Exclusivo precisamente cuando el novelista Salman Rushdie el ayatollah Khomeini le pone precio a la cabeza de él, porque había salido a la venta, se había publicado la novela de él, Versículos Satánicos. Que eso para el Islam, por favor, fue una cosa terrible. Y yo recuerdo que yo hice ese comentario, porque además yo tenía ganas de... Las relaciones con Irán estaban en un momento muy, muy satisfactorio. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo yo puedo justificar esto? Esto no se justifica. Y entonces se me ocurrió al final poner una cita de Mark Twain, donde dije, bueno, y como diría Mark Twain, el escritor norteamericano, el asesinato es la forma más exagerada de censura. Entonces, eso para mí, yo guardo con mucho, y de hecho la tengo todavía conmigo. Y lo otro es una crónica que me mandaron a hacer cuando la cumbre de Cartagena de Indias. Una crónica como si yo hubiera estado en Cartagena. Jamás he No fuiste, pisado, no. ojalá pudiera ir a Cartagena, jamás. Entonces ahí tuve que echar la imaginación a volar. Te podrás imaginar cuando aquello no teníamos internet, no teníamos nada de eso, porque en Cuba no había nada de eso. Y me salió una cosa muy bonita porque la hice en clave de García Márquez, de realismo mágico. Y me gustó mucho. Y son dos cosas sencillitas, de 2 minutos cada uno. Pero es lo que recuerdo con más cariño, digamos. Perla, saliste en el 96, o sea, desde el 96 a la fecha han pasado ¿cuántos años? ¿Has vuelto a Cuba? Volví a Cuba, Álvaro, por primera vez en el 2018. Va a ser 3 años ahora, el 7 de marzo. O sea, estuviste más de 20 años sin entrar al país, más de 20 Así años sin mismo. ir a Cuba. ¿Por qué tanto? Primera, yo te diría que primera, segunda y tercera, por razones familiares, por razones personales. Sencillamente lo estaba evitando para no tropezarme con mi difunto esposo. Ajá. Que él no ha muerto, pero yo le digo el difunto. Ah, yo pensé que había muerto. Entonces estuve evitándolo, pero llegó un día en que tomé conciencia y me di cuenta que mi hermano, mis sobrinos, mis amigos no tenían por qué pagar esa rencilla. Y entonces volví en el 2018. Volviste en el 2018. ¿Cómo encontraste esa Cuba y esa Habana? ¿Cómo encontraste esa Habana? Porque me pediste al inicio comenzar con Sábanas Blancas de Gerardo Alfonso, una canción a La Habana. ¿Cómo te encontraste, te reencontraste con esa ciudad de la que saliste 20 años antes?
Sabía que me ibas a preguntar eso. Eh, te, voy a, te voy a decir algo. Primera, por la canción de Gerardo Alfonso. Lichillego decía que él era el cubano que más quería a La Habana. Y yo recuerdo que en algún intercambio de esos de correo electrónico le dije, no, Lichi, tú eres el cubano, pero la cubana que más quiere a La Habana soy yo. Porque yo, La Habana para mí está por encima de todo. Para mí, Cuba es La Habana y Varadero. Te lo digo con total honestidad. Hombre, el resto de mi país también lo amo, pero las dos claves son Varadero y La Habana. Por eso te pedí, porque esa canción además me hubiera gustado componerla yo, la hubiera podido componer yo. Sí, Y lo otro, Alvarito, cuando yo llego en el 2018, date cuenta que yo salgo en el 96, que fue un año muy, 96, 97, no recuerdo bien, creo que fue en el 96, fue un año muy agudo, la cosa de Guantánamo, de toda esa serie de cosas, el éxodo, yo salgo en esa época, no vuelvo más, dejo una Habana no solo destruida, dejo eh, una población muy golpeada. Tú veías a una persona hoy, la volvías a ver a los 15 días y prácticamente no la conocías porque esa persona había bajado 10, 15 libras. Fue muy dramático lo del periodo especial, muy, muy dramático. La ciudad era un desastre, la gente se veía embriagada, se veía flaca, macilenta, muy prietos, muy tostados por el sol de tanta bicicleta. En fin, ¿qué te puedo decir? Y para mi sorpresa, en el 2018, cuando yo llego, porque cuando llegamos a Guanabacoa, que es de donde yo soy, digamos, oriunda, eh, yo veo un camión y a un hombre con pollos congelados, había un grupo de personas delante, pero no una cola tremenda ni nada, un grupo de personas, y el hombre, aquellos pollos congelados, dándoselo a esas personas. Y digo a mi hermano, ¿qué cosa es eso? ¿Qué están dando? Dice, eso, pollo. Digo, pero pollo. Dice, sí, por la libre. Digo, pero ¿cómo es pollo por la libre? Dice, bueno, porque eso es, no sé cómo le llaman ellos, o sea, lo que no consumen, lo que no consume la UJC o no sé qué organización, se lo dan a la población. Y la gente pagaba y se llevaba su pollo congelado, encantado de la vida. Vi a la gente mucho más limpia, mucho mejor bien vestida, mucho mejor vestida, perdón. No oí ninguna, ninguna de las palabras altisonantes que se oían, ni vi ninguna bronca por coger una guagua ni nada por el estilo. Me encontré la ciudad diferente. No pude recorrer mucho, pero bueno, el contraste entre lo que yo dejé y lo que yo me encontré, para mí sí, fue un es que saldo positivo. Si voy fueron ahora, años no sé. fueron años muy grises. ¿Cómo? Fueron años muy grises esa década del 90. Terrible. Fueron tremendo. Eh, Perla, siempre termino esta conversación, esta hora de conversación con los protagonistas de la radio, de la comunicación cubana, que están dispersos por todo el mundo, que forman parte de la diáspora, con una misma pregunta y es la hora de hacértela. ¿Volverías a Cuba? ¿Te gustaría volver a Cuba a terminar tu camino? No solo que me gustaría, sino que me alegra muchísimo que Biden haya salido presidente de Estados Unidos, porque espero que en estos años de esa presidencia demócrata la situación con Cuba mejore y yo pueda irme con mi retiro a Cuba. Absolutamente. No quiero morir en otra parte o que me dejen mis cenizas, porque, por favor, cremación. No quiero que mis cenizas se queden aquí en Miami. No quiero. Quiero descansar en La Habana. ¿Por algo en especial? ¿Por algo en No, porque especial? es Habana, porque es mi Habana, porque es una ciudad a la que amo profundamente, porque creo que es una ciudad que a pesar de lo destruida que está, y de verdad, porque hay una destrucción tremenda, por una dejadez, bueno, en fin, por las razones que sean,
pero es una ciudad que todavía conserva su majestuosidad, su encanto, ese malecón, ese mar. Es mi Habana. Perla, gracias por la confesión. Gracias por... y bueno, que resulte, que puedas volver a La Habana y que puedas allí disfrutar de tu jubilación Gracias a y ti, de la Alvarito, ciudad que amas. por esta invitación. Para Por mí ha haberme sido un brindado placer, para Perla, ti porque... colegas tan valiosos. Colegas tan Pero profesionales quiero confesar, muchísimo. quiero confesar que ha sido un placer conversar contigo, porque aunque eres de generaciones de profesionales mayores, siempre encontramos en ti y en algunas personas como tú, los jóvenes, un lugar positivo, un espacio de acogida. Y entre esas personas estuviste tú. Así que Okay. muchas gracias por eso. Bye bye. Y nos despedimos. Ha sido un placer. Un beso, Perla. El próximo jueves o en la próxima semana venimos a cerrar Diáspora Radio de este año. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estas conversaciones quedan disponibles en el canal de YouTube. Chao.